ustedes y yo muy feliz como siempre de estar con ustedes, porque de veras ya llevamos muchos años de contacto con el lindo pueblo de Guatemala y todo el interés que ustedes tienen para este tema. Espero que les sea de utilidad, porque efectivamente, sí, llevo muchos años en la docencia, no solamente de la bioética, porque yo he sido maestra de anatomía y también del área de hematología, pero en el área de la bioética, pues ya tengo, pues, yo creo que casi 30 años, ¿verdad? Entonces yo espero que mi experiencia les pueda ser útil. Bueno, pues realmente yo creo que todos los que estamos aquí, pues precisamente somos educadores. Realmente si vemos la etimología, educar quiere decir guiar a la persona. Y educar significa un cambio de la persona, porque la educación es parte de la naturaleza humana, o sea, realmente nosotros desde que, no solamente desde que nacemos, desde antes de nacer, estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo durante toda la vida. Así que enseñar y aprender pues es un binomio y aprender precisamente es recoger, atrapar esos conocimientos. Así que las acciones que nosotros hagamos en el ámbito de la docencia no solamente nos cambian al alumno, sino nos cambian a nosotros también, porque nosotros al ejercer estamos aprendiendo no solamente nuevos conocimientos, sino también nuevas habilidades y actitudes. Y la ética en el campo de la salud, como ustedes saben, pues es parte del ejercicio profesional de calidad. Y eso no nada más, no lo constatamos en forma personal, sino que está dentro del ámbito de pues todo el acto médico, dentro del punto de vista jurídico, desde el punto de vista hasta administrativo. Se tiene que hacer un ejercicio profesional de calidad y con ética. Pero para la persona específicamente, el logro trascendente es un gran avance en su sistema espiritual, porque todos nosotros pues somos seres que necesitamos y somos espirituales, necesitamos esa parte que como vamos a ver al final de esta plática, es una parte esencial de nuestro desarrollo. La enseñanza entonces de la bioética es parte del espíritu humano que lleva cada vez a recorrer etapas mejores y mayores con un esfuerzo consciente de conocimiento, pero también con una voluntad que tiene que estar dirigida a un fin. En el caso que en este momento pues nos está llamando a todos nosotros, es esa voluntad dirigida al bien del paciente y al desarrollo íntegro de la medicina. Todos nosotros sabemos que vivir en sociedad nos desarrolla una segunda naturaleza y esta segunda naturaleza precisamente es la ética. Y bueno, pues verdaderamente tenemos un reto porque las materias humanísticas, y en esta incluimos la ética, son las más difíciles de transmitir y aceptar por el alumnado, sobre todo por los alumnados de las ciencias precisas o de las ciencias experimentales clásicas, porque, bueno, como vamos a ver posteriormente, pues se entiende, podríamos decir a priori, que la ética es parte del ejercicio de la medicina, pero no todas las personas entienden que la ética debe de estudiarse y que la ética tiene una jerarquía de valores. La mayoría de la gente actualmente, por esta edad posmoderna de la ética, entiende la ética como hacer aquello que creen que es bueno y generalmente bueno para ellos. Y definitivamente, pues la ética es una parte de la filosofía, es una ciencia, es precisamente la filosofía aplicada.
Entonces, se tiene que estudiar. Y eso es lo que para muchas personas les resulta no solamente novedoso, sino extraño. Y pues yo creo que todos nosotros hemos experimentado que no todos nuestros alumnos son personas que al principio del curso estén muy entusiasmados de entrar a la materia de ética o bioética o moral, más si se le pone el nombre de moral, ¿verdad? Y bueno, si están entusiasmados por entrar a las clases de anatomía o a las clases de embriología, de eso seguramente sí están preparados mentalmente. Y bueno, también es muy difícil dar clases en bioética, porque yo les pongo esta pregunta: ¿se puede hacer que las personas sean éticas? Así en el sentido de se puede hacer, pues yo creo que hay que tener una reflexión, porque cómo saber qué tipo de conceptos están en la parte íntima de la conciencia de cada persona, cómo garantizar que una persona haya promovido una forma positiva hacia el bien después de nuestro curso, cómo evaluar ese cambio en la práctica, cómo garantizar el apego de estas conductas. Una vez adquiridos los conocimientos éticos y educandos, que se haya decidido en aplicar estos cambios, ¿hay alguna garantía de que siempre, permanentemente y a pesar de los problemas que ocasiona muchas veces el ser ético, lo va a aplicar? Esto es algo que tenemos que entender no solamente como profesores, sino también lo deben de entender las personas que están en el campo de la planeación y la parte pues más administrativa de la pedagogía, porque no es igual que cualquier otra materia, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en anatomía podemos constatar pues una cantidad muy grande de conocimientos, una cantidad muy grande de habilidades, si nos vamos precisamente con la anatomía topográfica, pero bueno, porque hay alumnos que después de haber tomado cursos son de ética o de bioética, son deshonestos, o nos enteramos que algunas personas egresadas de nuestra universidad ha sido deshonesto en su práctica profesional o personal. ¿Cómo es esto posible si se les dieron clases de ética? Bueno, pues porque precisamente el actuar ético es un acto libre. Y pues esto lo tenemos a veces muy en la parte frontal cerebral, ¿verdad? Pero no la hemos introyectado a su significado real. Porque tener conocimientos éticos no siempre van en razón directa de los actos. Pueden ir en razón directa pues, de las palabras que dicen las personas, ¿verdad? Eso lo vemos en todas partes, ¿verdad? Simplemente, bueno, yo estuve en una temporada en reclusorios hablando sobre ética a jóvenes y pues les preguntaba, bueno, ¿tú por qué estás aquí en la cárcel? Bueno, yo por robo. ¿Y a ti qué te parece? ¿Está bien o mal robar? No, pues está mal. ¿Y tú por qué robabas? Bueno, en mi caso yo necesitaba, o sea, el discurso que es está mal robar está en razón de un conocimiento ético, pero no el actuar, ¿verdad? Entonces, muchas personas, y bueno, yo desgraciadamente lo veo en mi país y espero que no en el de ustedes, pues los discursos políticos están sembrados de puras cosas éticas muy buenas. Todos los políticos quieren el bien, la justicia, luchar porque no haya ningún tipo de discriminación y efectivamente, son discursos sumamente éticos, pero no es así la práctica, ¿verdad? Entonces, como la ética se prueba con los actos, pues ese es un problema a corto plazo cuando nosotros damos clases. La voluntad, la reflexión y el deseo del alumno por ser ético es lo más importante. ¿Y cómo podemos nosotros mover esa voluntad? No se puede exigir a nadie ser ético, no se puede obligar a nadie a ser ético. Se podría a lo mejor a corto plazo coaccionar a alguien para que haga una acción según nuestra normativa, pero eso no quiere decir
que en un futuro lo vaya a realizar y sobre todo si hay problemas para ser ético. Así que bueno, siendo el ser humano libre, puede cambiar su conducta, pueden cambiar sus valores en el transcurso de la vida en forma positiva y en forma negativa. Y esto es una gran cosa, porque también lo puede cambiar en forma positiva. Debido al reconocimiento de la libertad, entonces la educación ética no puede ser forzada al acto cuando ya no haya algún tipo de relación directa con la escuela, con el examen, con el maestro. No se persigue que haya un adoctrinamiento, sino que se inculque una formación de jerarquía de valores y virtudes que sean libremente elegidos para que estos puedan ser realmente realizados por el sujeto de la acción. Y sí, claro que es posible educar en valores en el sentido, sobre todo, de conocimientos, porque muchos valores son propios de la vocación del campo de la salud y además son valorados en las sociedades democráticas. La mayoría de las personas, por supuesto, si les preguntan si tienen respeto a la vida, pues van a decir que sí, a la promoción de la salud, a la promoción de todas las personas, especialmente las vulnerables. Están a favor de la justicia, de la responsabilidad, de la autonomía, no se diga, de la solidaridad, la no maleficencia, la beneficencia, todo esto en discurso. Por supuesto que están de acuerdo y por supuesto están de acuerdo en que se les aplique a ellos mismos, porque la ética es base del ejercicio profesional de calidad y percepción de logros. Entonces, pues a priori sí es posible transmitir conocimientos en estos campos. Pero lo que nosotros deseamos es el desarrollo de competencias, que como ustedes saben, pues una competencia sí representa un cambio de vida, porque sí representa no solamente adquirir conocimientos y habilidades, sino actitudes y valores. Y esto, pues claro, la educación en competencias, pues como nosotros todos sabemos, desde hace muchos años están en la vigencia y eso es lo que se pretende, pero no es tan fácil porque representa un cambio en la forma de vivir de un sujeto. Y el desarrollo de competencias en la bioética, pues claro, tiene que ver con todas estas nuevos conocimientos y capacidades para que ante un problema o ante una situación haya una respuesta adecuada, que quizás no era la que hubiera escogido en forma primaria ese sujeto. Así que, bueno, el estudiante o el egresado, cuando se estudia por competencias, pues se supone que ese aprendizaje pues, sea significativo y cambie su forma de pensamiento. No es nada más entonces conocimientos y habilidades, que es realmente, pues sobre todo conocimientos, lo que se está evaluando en los exámenes, ¿verdad? Porque, pues como vamos a ver después, las actitudes y el cambio de valores, pues es mucho más complejo. Entonces, pues esto nos lleva a cómo poder hacer esa motivación tal que esa motivación sea personal por cada uno de los alumnos. Y bueno, pues es básico que en la comunicación, que es lo que nosotros hacemos en forma directa, con comunicación de conocimientos, pero también de actitudes, como vamos a ver, es conocer a los alumnos. Y bueno, las generaciones actuales, pues son generaciones que han cambiado su perfil y el perfil del profesor debe adecuarse al perfil del alumnado. Si bien es cierto que la vocación de servicio, la vocación en las áreas médicas tiene que ser la misma, porque esa es la elección vocacional que se ha tenido ancestralmente, sí la forma de adquirir conocimientos y de introyectarlos, pues es diferente porque nos encontramos ante generaciones más tecnológicamente adecuadas. El perfil de egreso que nosotros quisiéramos es la actitud de compromiso con la sociedad para lograr el bienestar común a través del cuidado de la vida.
Eso, como les digo, sí, efectivamente, puede ser algo que todos los alumnos lo tienen muy claro. Y como competencias, pues tendríamos que promover la convicción de la importancia de la deontología y la ética profesional, el conocimiento analítico suficiente de los cambios de la bioética clínica, una actitud de apertura permanente ante la ética, con una actitud reflexiva en el campo moral, disposición para buscar el consejo moral, porque no todos somos completamente eficientes para cualquier problema en el campo moral, tener una voluntad de diálogo y el estudio sistemático de la ética, que este es uno de los problemas más importantes. Bueno, pues nosotros vemos que para un programa de ética o bioética debemos tener un temario actualizado, pero también motiva. O sea, no creo ahora que sea atractivo para los estudiantes el contenido de un libro moral de los años 50 o 60 del siglo pasado. Puede ser que el contenido sea fabuloso y verdaderamente no cambia, porque efectivamente los valores morales no cambian, pero hay que ponerle algún otro tipo de título que sea más motivador. Además, necesitamos que el profesor tenga un perfil ideal para este tipo de alumnos. O sea, muchas personas me han dicho, es que voy a entrar a la universidad y pues bueno, yo quería dar bioquímica, ¿verdad? Por decir una cosa, pero pues ahorita no hay plazas y bueno, voy a dar ética. ¡Qué barbaridad! Yo creo que es más fácil que una persona de bioética aprenda a dar bioquímica que una persona que no tiene vocación de maestro de ética vaya al campo de la ética y sea exitoso. Hay que tener un entorno universitario de valores. Esto es un reto muy importante porque no todas las universidades, desgraciadamente, tienen el entorno de valores necesario, porque no solamente es el que la persona tenga los conocimientos, sino que estos conocimientos los ve aplicados. Y si está viendo que en su entorno de valores universitario eso no existe, entonces hay una contrapropuesta institucional. El entorno de valores de las prácticas hospitalarias. Otro problema en el sentido de, por ejemplo, de las universidades que tenemos corte personalista o en mi caso, por ejemplo, que mi universidad se postula y así se presenta al público como una universidad de corte cristiano. Entonces, esto en los hospitales muchas veces, desgraciadamente, no se puede seguir la moral que se está tratando implementar en los alumnos. Y por supuesto, el compromiso del estudiante que proviene de una gran vocación por el servicio humano. Es verdad que en las carreras experimentales es mucho más fácil el transmitir los conocimientos en el campo de la salud, porque los alumnos están realmente deseosos de esos conocimientos. Pero la educación ética es más difícil porque tiene que ser introyectada, porque tiene que ser evaluada y entrar en un sistema de valores personal. Es la medicina basada en la evidencia, pues es la parte técnica, podríamos decir, pero la parte de la teoría de la virtud es la parte ética que deberíamos fomentar. Y para los programas, ¿cómo los podríamos plantear? Pues creo que las teorías de Piaget y Colbert son todavía muy interesantes, porque se ha visto en estudios posteriores que 20% de la población adulta no supera el nivel 2 de Colbert. Pero yo he hecho estudios también específicamente sobre esto en estudiantes de medicina y los hemos encontrado ya cuando están en etapas clínicas, sobre todo en tercer o cuarto año de la carrera, se encuentran en nivel 5 o 6. Entonces, esto nos da una posibilidad de proyectar los conocimientos en una forma pedagógicamente mejor. Hay que aprovechar las características positivas de esta generación, como les decía anteriormente, que tiene muchas.
son deseosos de conocer lo novedoso, conocer interdisciplinariamente, necesitan mensajes breves y concisos, con valores altruistas, respeto a la ecología, por ejemplo, a los derechos humanos, están muy sensibilizados, muy a favor de la autonomía, muy en contra de la discriminación, son desconfiados y quieren saber la verdad, pero son desconfiados porque tienen desde su que han nacido, ¿verdad? Una gran cantidad de propuestas aparentemente verdaderas en los medios de comunicación y están inmersos en eso. Reconocen líderes y desean ser líderes. Entonces, todas estas características las podemos aprovechar en clase, pero hay otros aspectos negativos, porque muchas veces tienen una gran mentalidad cientificista, con intereses económicos, actitud negativa ante la filosofía, ante que les digan qué van a hacer o qué no es lo que hacen bien, y una pasividad académica en las áreas de la ética. Así que, pues bueno, aprovechando esto, nosotros tenemos que adecuar la metodología a los avances de la pedagogía, pero comprender el entorno y los valores actuales de los jóvenes. Y es muy bueno trabajar en pequeños grupos, sobre todo en la parte clínica, facilitar estudiar los casos que ellos propongan y que ellos hayan vivido, porque la parte emocional en los jóvenes, y nosotros tenemos alumnado de adolescencia media, adolescencia y jóvenes en primero y segundo grado de juventud, usar un método basado en problemas en pequeños grupos, tutorías de casos ético-clínicos, especialmente que ellos hayan vivido, utilizar medios audiovisuales. La verdad, sí les recomiendo tanto, no solamente las películas, sino los mismos periódicos, la televisión, las novelas, la literatura. Todo eso es una fuente muy grande de estar argumentando y pensando sobre esto en el área moral, que los aleja de sentir que se les está influyendo o que se les está obligando a ser de alguna forma moralmente. Los vivenciales son realmente muy importantes y lo voy a seguir reiterando porque la verdad me ha dado muy buen resultado. Traer pacientes para que den su punto de vista de cómo los trataron en el hospital, cómo se sintieron, cómo ellos sintieron. Y, por ejemplo, a ponerlos a ellos a hacer algún tipo de dramatización. Darles, por ejemplo, a él un papel de paciente deprimido, a otro de un paciente agresivo, a otro el médico agresivo o el médico muy pasivo, la familia agresiva, y vieran qué bien hacen los papeles, ¿eh? Y todo esto no se les olvida. El dar, por ejemplo, malas noticias en forma de taller dramatizado es súper gratificante para los alumnos. Que uno de ellos haga el papel del enfermo en fase terminal, la familia con paciente de fase terminal y el médico que les va a dar las noticias de terminalidad. Se van a sorprender de estos alumnos que toman de su experiencia, a lo mejor no solamente familiar, sino de lo que han visto en televisión y en películas, argumentos que verdaderamente a ustedes los van a asombrar y van a hacer, eso sí, cambios mucho más fáciles en su jerarquía de valores. Posteriormente vamos a ver las sociedades de ayuda, que también han sido, para mi forma de pensamiento, básicos para el cambio de los alumnos, sobre todo de pregrado. Les traje unos poquitos comentarios de algunos alumnos. Estos son de las primeras clases, de los pregrados.
Dice, las clases me parecieron muy interesantes, muchas cosas nunca las había pensado así, especialmente la clase sobre alternativas al aborto me pareció muy útil en la práctica. Conozco muchos casos de amigas que han tenido ese problema y estaban desesperadas. Ojalá hubiera sabido esto antes. Los profesores son muy dedicados, saben mucho de su tema y siempre están dispuestos a contestar dudas. Estos son de alumnos que están en pregrado de medicina. Esta persona nos dice, cambié de opinión de este curso porque al principio no me llamaba la atención y pensé que sería una materia de relleno, pero fue bastante buena. A mí no me gustan los sermones, pero los profesores siempre dieron razones. En otro de las opiniones de los alumnos que les pedimos después de los cursos, dice, en el hospital ya hay compañeros de otras escuelas y hasta un residente que me pregunta qué opino de algunas cosas de ética. Y es porque ellos no saben de códigos, ética médica, leyes o distinguir si se está actuando bien. Solo opinan lo que creen que está bien, pero como nos dijeron en clase, hay que tener argumentos. Otro dice, no estoy convencido de todo lo que dicen, aunque den muchas razones. No estoy de acuerdo con todo. Creo que son algo cerrados, católicos, pero no lo dicen. De todas formas, los maestros son buenos y de buen trato. No he tenido problema de hablar con ellos. Sí saben su materia y le echan ganas. Bueno, esto es un punto importante, ¿eh? Porque las personas que no están muy a favor a lo mejor de muchos contenidos morales, lo primero que tenemos que hacer con ellos es el acercamiento emotivo, el acercamiento de amistad, precisamente para que no rechacen desde el principio los contenidos. Esta persona, pues no le parece todo lo que uno dice, ¿verdad? Y hasta dice que a lo mejor, hasta que somos católicos, ¿no? Pero de todas maneras, en su discurso no se ve rechazo. Entonces, creo que esto es importante. Pero súper, súper importante es el perfil de los profesores. Yo creo que tienen los profesores que tener un gran orgullo profesional por ser profesor de la materia de ética. Y como les decía, me ha tocado casos que pues son personas que no saben realmente a lo que van, ¿verdad? Y pues esto es muy triste porque esa transmisión es deficiente. Ese maestro tiene que ser una autoridad prestigio en su campo. O sea, yo sí creo que es muy importante el reconocimiento por los alumnos de que esa persona es estimada en el medio, los demás profesores hablan bien de él, o sea, que haya una autoridad prestigio, que tenga una vocación de enseñanza tutorial, un compromiso en la práctica ética de la medicina, que sea interdisciplinario. Ese es otro de las problemáticas, porque claro, un profesor de bioética tiene que saber no solamente ética, sino el área de derecho y mínimo, ¿verdad? El área de ciencias de la salud que le corresponda, pero tiene que tener una gran capacidad de diálogo, gran respeto a todas las posturas, argumentos y opiniones, gran respeto por todas las personas y por supuesto es por sus alumnos. Ay, perdón, creo que se votó. Ay, ¿lo están viendo? Perdón. Sí, doctora, lo vemos bien, no se preocupe. Ay, pero yo no. A ver, ya. Este, entonces, el perfil de los profesores es muy importante y los pequeños grupos también, porque se trata de hablar sinceramente de problemas íntimos. Muchas veces tocan fibras muy importantes porque han tenido problemas familiares o personales. Y si hay entre ese grupo algún tipo de problemas entre ellos o comentarios adversos, las personas pues ya no van a hablar honestamente de lo que piensan en el campo de la ética. Y esto, como les decía abajo, las nuevas generaciones están acostumbradas muchas veces no a hablar directamente, sino en base a la tecnología. Y esto, pues muchas veces los cohíbe. Hay que entonces promover un ambiente favorable de la ética, porque un aprendizaje primario es por imitación. Entonces, si nosotros conseguimos un buen ambiente en el salón, un gran ambiente de respeto, nosotros los respetamos, nosotros aceptamos sus argumentos sin una crítica destructiva,
Eso va a hacer que haya una apertura. Así que, pues todo esto, pues sí tiene que contribuir a que el alumno vaya recapacitando, que es lo que nosotros pretendemos. Y la mayéutica nos ayuda en esto. Eso, pues tan antiguo como 5 siglos antes de Cristo, pues es un enfoque pedagógico que verdaderamente nos ayuda. El preguntar a los alumnos, el preguntar a los alumnos, el preguntar a los alumnos, que nos den razones, no dar las clases nada más expositivas. Sí, verdaderamente hay una parte expositiva, ¿verdad? Porque no, pues en los conocimientos, pues tienen que ser expositivos, pero luego tenemos nosotros que entablar un diálogo y más que nosotros hablar son ellos. ¿Tú qué opinas de este tema? ¿Tú por qué crees que decir la verdad siempre sea un bien? ¿Tú por qué crees que a veces es necesario decir mentiras? ¿Tú por qué crees que si has dicho mentiras, el resultado es mejor que no haber dicho la verdad? O sea, estarlos interrogando, pero para eso tiene que haber un ambiente de respeto, porque si no, pues las personas si empiezan a burlarse de ellas, pues es imposible hacer el diálogo. En una clase de bioética ya en tercer o cuarto año de la carrera, pues debe de partir de la autorreflexión de los alumnos. Es como, les pongo aquí como un programa de retos, ¿no? O sea, nosotros queremos el objetivo último de esa clase es, por ejemplo, por decir una cosa, el respeto de la persona. Entonces, durante toda la clase, nosotros tenemos que presentar un argumento y ir orientando a los alumnos con sus argumentos a pensar si ese argumento era adecuado o inadecuado moralmente. Y siempre dar, cuando son grupos de estudiantes jóvenes, al finalizar, tomar podríamos decir, una conclusión moral. Porque esto yo lo he visto en muchos cursos de otras universidades que dejan abierta la conclusión moral. Entonces cada persona dice lo que cree que es moral y a la mera hora, si no se da una conclusión moral, se pueden quedar con opciones negativas. Bueno, pues entonces el entorno adecuado será un entorno empático, con congruencia, con una presentación positiva y atractiva, con casos paradigmáticos, principios sólidos en filosofía. Les recomiendo, como les digo mucho, las dramatizaciones y las dinámicas, las lecturas dirigidas y el taller. Muchas personas se abocan desde el principio a la casuística, pero definitivamente si no se tienen conocimientos previos sólidos en el ámbito de la decisión moral, esto va a ser simplemente una serie de opiniones por los alumnos. Entonces, bueno, pues ya retomando, el maestro tiene que tener convicción en su materia con una vocación, capacitación, solidez de conocimientos, congruencia de comportamiento y, muy importante, respeto a los alumnos y a sus argumentos. Los conocimientos del profesor, entonces, no deben de descalificar ninguna opinión, aunque esté completamente errónea. Abstenerse de hacer comentarios negativos. Mantener la disciplina del grupo, ser honesto en el diálogo respetuoso y decir, mira, yo no estoy de acuerdo contigo por tal y tal y tal razón, y pues que otros alumnos digan si están de acuerdo o no, etcétera. Y a través de conocimientos tratar de fomentar la ética de responsabilidad. Bueno, pues en la materia ética, pues nosotros lo que tenemos que hacer precisamente es tratar de hacer una jerarquía de valores basados en una jerarquía adecuada para el ámbito del respeto a la persona. Y sí, por supuesto, tenemos que entrar en el campo de la deontología médica, porque no solamente es un campo optativo, sino que está en la parte del ars médica. Y por supuesto, tenemos que conocer la deontología, porque además esto guía mucho a muchos alumnos para establecer una correcta jerarquía, no solamente la opinión del maestro o de sus compañeros, sino que ya hay algo establecido y en muchos lados esta deontología está avalada legalmente.
Y los valores y su escala, pues esto le va a ayudar a, cuando tenga un conflicto en la realidad, poderlo aplicar, que haya una coherencia en el pensamiento y la acción de la persona. Así que la clave de la educación de virtudes que tanto nos gusta a nosotros y que, bueno, Tomásma, entre ellos y Pellegrino, pues han estado promoviendo esto, se basa en el principio de beneficencia y efectivamente este es el campo específico de la medicina y de las áreas de salud. Así que el campo de las virtudes, pues es el conocimiento y el compromiso, sobre todo en la beneficencia y la justicia, que tiene muchísimo que ver con la vocación médica, porque la vocación médica es una vocación de servicio y definitivamente quien no tenga una vocación de servicio debería de preguntarse si ese es su campo de actuación profesional, porque esa es la vocación propia de las áreas médicas. La vocación de servicio médico va a la parte del amor al prójimo y esto pues no es ninguna cosa rara, ¿verdad? Ha sido siempre así desde el inicio de la medicina y pues este amor al prójimo pues va en contra de muchos antivalores que muchas veces se promueven actualmente en el campo de la salud. Así que esta enseñanza tutorial va muy cercana a las vivencias compartidas, que eso, pues como les digo, emocionalmente es la parte inicial de la introyección de actitudes. Y pues yo quiero tomar un poquito el tema de que si la educación ética puede ser neutra, porque yo soy maestra de varias universidades, algunas, como les decía, la Universidad Panamericana es de un corte cristiano, pero también soy maestra de la UNAM y yo estudié en la UNAM y soy muy orgullosa de eso, en donde se supone que ahí debe ser la ética laica. Pero, pues yo considero que toda institución declara su misión y visión. Y las personas que entran a una universidad tienen que conocer cuál es el perfil de esa universidad, porque según ese perfil se supone que los maestros deben de dar el marco de las clases. Entonces, por ejemplo, en caso de mi universidad, pues no creo que se vayan a extrañar que nosotros estemos bajo la corriente personalista, porque ese es el perfil que más se aboca al campo de cristiano. Y entonces, si las personas pues no están de acuerdo con ese marco, pues sí deberían de haber pensado, pues si esa era la universidad adecuada para ellos. Es si nosotros vamos a una universidad de corte, por ejemplo, judío, pues efectivamente su marco va a ser el marco judío. Y qué tiene que hacer una persona que esté en contra de eso en esa universidad? Debería de haber pensado cuál es el marco conceptual moral de esa universidad. Y pues esto yo creo que son valores que la misma universidad promueve entre su profesorado. No vamos a estar en una universidad judía cuyo mayoría de profesores sean budistas, ¿verdad? O sea, sería una incongruencia. Entonces, los alumnos, los padres de los alumnos deben de saber y aceptar el marco. Un programa de educación en valores viene con una filosofía y una jerarquía ética. Y toda persona, profesor o empleado, tiene una ética que se supone que transmite a los alumnos que es congruente con su institución. Porque lo que pasa es que en la llamada bioética global, lo que se pide es que la bioética sea laica y plural, lo cual me parece perfecto. Nada más que la traducción de esto es que la bioética sea antirreligiosa y subjetiva. Y definitivamente es porque no han entendido el verdadero significado de laicidad, que lo que nos está pidiendo es que no se fundamente en argumentos religiosos, no hacer obligados argumentos religiosos y que se respete la libertad de creencias. Y en eso estamos completamente de acuerdo. Hay que respetar todas las posturas, pero con una jerarquía propia. Entonces, el verdadero contenido de un programa está en la filosofía que sustenta el profesor y en la forma que transmita esto. Porque el mismo programa
puede darse desde diferentes filosofías o de diferente forma de transmisión. Vamos a tomar el tema de muerte digna. Tenemos un temario que dice muerte digna. Si lo das en una universidad, por ejemplo, de corte personalista, el término muerte digna se refiere a cuidados paliativos, a respetar la vida hasta su consecución natural, pero si lo damos en otro tipo de universidad con un corte liberal radical, entonces el tema muerte digna es eutanasia, suicidio asistido y el que la dignidad es la representada por la autonomía. Entonces el contenido no solamente es diferente, o si el profesor en una universidad de corte, podemos decir personalista, toca el tema de muerte digna, pues lo va a decir sin convicción o a lo mejor lo va a dar en forma liberal y entonces va en contra de la propia filosofía de esa universidad. Y así pasa con el concepto de persona y con muchos otros. O sea, un programa no nos está realmente diciendo la jerarquía de valores que contiene. Es el profesor y la misma institución la que nos da la jerarquía de valores. Así que, bueno, pues para cumplir estas metas, pues lo que tenemos que hacer es formación de hábitos operativos buenos con la reflexión por los alumnos de qué se espera de ellos, cuáles son las cualidades que deben de tener y, por supuesto, todo eso son las reflexiones de la ética médica clásica. Y bueno, pues un buen profesor, pues debe de ser un profesor no solamente que vea la apatía y la falta de valoración de la conducta de un estudiante como una barrera, sino que promueva la autoeducación del alumno, o sea, el que él quiera aprender. Así que basados en los niveles de Colbert, pues yo considero que me ha dado pues muy buen resultado en tantos años el considerarlo, que en nivel 1, 2 y 3 yo generalmente les hago una prueba de niveles de Colbert cuando iniciamos las clases, que son en tercero de medicina, para ver el nivel más o menos general de los alumnos, porque nosotros necesitamos bueno, idealmente, ¿verdad? Un nivel 3, en donde ya están sensibilizados en derechos humanos y bienestar social y en la moralidad de principios éticos universales, pero no siempre. En muchos casos nosotros tenemos una moralidad nivel 2. Y bueno, no me ha tocado que estén en nivel 1, afortunadamente. Y hay que aprovechar la currícula para la enseñanza de valores participando en materias de cualquier otro grado, si eso es posible, coordinar los tiempos de las materias con los temas de bioética, que es bastante difícil, pero a veces es posible, y participar en las sesiones clínicas o de investigación, porque todo esto, como les digo, les da integridad de dónde pueden aplicar la ética o la bioética. Rápidamente vamos a ver, por ejemplo, en anatomía, hay grandes bases éticas que podemos aprovechar, no solamente aprender anatomía, sino el enfrentamiento a la muerte, el respeto a la persona y al cadáver, el respeto por los familiares del cadáver, el dolor y sufrimiento, la reflexión sobre el destino, la reflexión de la necesidad altruista en el aprendizaje de la medicina, entre muchos otros. No se diga de la materia de biología del desarrollo, está todo lo de el respeto a la dignidad de la vida humana y la procreación. El ámbito de la propedéutica, pues es el ámbito clásico de la ética médica, la relación médico-paciente, el secreto profesional, el desarrollo de valores, la autonomía, gran cantidad de valores que se pueden dar ahí. Y si nuestros alumnos están en estadio ya B, entonces sí hay el contenido deontológico, legislativo y de consecuencias, o sea, responsabilidad. Nos podemos basar en el principialismo, en la actitud mayéutica del profesor y el enfrentamiento a dilemas cognitivos ya resueltos en casuística. Y una motivación emotiva, porque en estos niveles, como les digo, es
La parte emotiva es una parte directa con reflexión sociojurídica y ética a nivel normativo. Entonces nosotros podemos hacer ya verdaderamente una motivación en el ámbito de los valores, de buscar el bien del prójimo y la necesidad de altruismo. Y todo esto, como les digo, a través de las técnicas que antes les señalé. En medicina interna, pues hay, bueno, la relación médico-paciente y los derechos del médico, del paciente, técnicas de comunicación que son muy importantes. En ginecobstetricia, pues es una parte meollo en donde todo el área de antropología de la sexualidad y del significado del embarazo, de las alternativas al aborto, y pues todo esto es parte de este medio, igual que en el de pediatría, en el de cirugía, en el de medicina crítica. Podemos aprovechar todos estos clases dando algún colofón al final de la clase o al final de cada tema en el campo de la genética, de la psiquiatría, de la geriatría, para que los alumnos, medicina legal ni se diga, está lo de mala práctica médica, de investigación, para que los alumnos vean que es aplicativa la bioética. O sea, el alumno a través de las clases que está tomando en el área del campo de la salud, lo que quiere es aplicarlo. Entonces, el área de la ética también es aplicativa. Lo que pasa es que muchas veces no se da cuenta de lo aplicativa que es. Y entonces, vamos a suponer que se da la clase de anatomía y 15 minutos antes de terminar la clase puede venir la persona, maestro de bioética, y por ejemplo, su primer día en el que están con el cadáver, pues armar una serie de opiniones, cómo se sintieron, cómo esto y lo otro, y hacer la reflexión del hecho de la muerte, del hecho de que se requiere el respeto al cadáver, que este cadáver es familiar de alguien y toda ese tipo de relación humanística. Así que, pues todas las clases tienen una forma de retomarse con una consecuencia ética. Entonces, bueno, como les decía, estos valores se van desarrollando no solamente con la edad, muchas veces no van con la edad, ¿verdad? Sino con el enfrentamiento a problemas. Así que la teoría de Colbert sobre la autoeducación es importante porque se requiere la voluntad personal. Y esto pues es la motivación, la automotivación que se debe de tener. Y estos programas entonces de dilemas bioéticos, de casos, la verdad se deberían de retomar con un nivel 3 de Colbert, porque primero se requiere no solamente de los conocimientos y de guiar a la persona, sino en el segundo nivel de Colbert, el que vean cómo se solucionaron otros casos y seguir con la guía para que en el tercer nivel de Colbert ellos sean los que tomen la batuta con un nivel de jerarquía. Pero como les decía, la voluntad es central, no solamente para Colbert, sino para Aristóteles, en el ámbito del desarrollo moral. Y la evaluación en bioética, ¿dónde la dejamos? Efectivamente empezamos con los aprendizajes significativos y pues es muy importante la evaluación, pero es difícil evaluar, como dijimos al principio, actitudes sinceras y valores personales. Hay personas que han promovido el que se haga un examen de conocimientos y otro de autoevaluación de los alumnos, de qué cambios ellos han notado o si no han notado ningún cambio en su sistema de valores o hacia qué valores. Esto es importante porque es una autorreflexión, aunque definitivamente esto tampoco nos está pues garantizando, como dijimos al principio de esta plática, de que ese desarrollo sea permanente y sea perfeccionado cada vez más. Eso depende de la libertad humana y como estamos tratando de transmitir, esa voluntad humana da,
porque se valore esa materia, porque la sientan que es práctica y parte de su ejercicio profesional. Entonces, bueno, por eso el estar en las materias, incluyendo alguna pequeña cápsula de ética para que vean que sí es aplicativo. Bueno, entonces, bueno, esa es una de las formas difíciles de evaluación en competencia, pero pues que pues nosotros como profesores tenemos que evaluar, aunque tenemos que estar claros de que quizás lo único que estamos evaluando son conocimientos y no el cambio real de esa persona. Porque no podemos estar como profesores detrás del alumno por el resto de su vida. A veces es posible hacer entrevistas directas con los alumnos o debates y ver quiénes son los que tienen argumentos específicos, observar el desempeño, pero muchas veces lo que es más fácil de evaluar y si no se hizo realmente cambio en ese alumno son los aspectos negativos éticos de los alumnos, ¿no? Si se comporta una conducta antiética, pues obviamente tendremos que pensar y ver con ese alumno por qué actúa en esa forma, por qué las clases que le dimos no hicieron mella, pero no sentirnos nosotros mal porque un alumno no nos acepte nuestros argumentos o no cambie, porque como les digo, no se puede obligar a amar, por lo tanto no se puede obligar a ser ético, porque la ética es una parte enunciativa del amor. Entonces, bueno, pues esperemos, ¿verdad? Que los alumnos realmente cambien, pero no es algo que dependa de nosotros, porque es un proceso dinámico, porque cuenta como un resultado de aprendizaje que no se puede hacer en forma cuantitativa, que hay que reconocer las potencialidades de cada estudiante y que definitivamente no se puede evaluar completamente el área de la ética. Nosotros pues tenemos que hacer lo que nos cuenta, lo que nos toca, tratar de ser empáticos, tratar de que la persona reflexione, que ese es un campo importante. Así que, bueno, pues dar una respuesta afirmativa a asegurar que esa persona actuará moralmente en el transcurso de su vida o inmoralmente es dar una respuesta negativa de la libertad humana. Así que pues la evaluación integral pues tiene sus límites en la ética. Bueno, eh, creo que esto ya lo vimos sobre actitudes primarias y sí quisiera comentarles que los tiempos de formación ética de los alumnos no son los tiempos del programa curricular. Yo después de muchos años me he dado cuenta que es verdad que la reflexión ética tiene su propio tiempo en cada persona y sus circunstancias, pero es una semilla que llegará a germinar en su debido tiempo. Y así, pues estas recomendaciones pedagógicas es lo que les acabo de señalar anteriormente, que se invite a bioticistas a otras materias, que se muestre que se puede lograr la ayuda de los pacientes, además del campo de la salud. Esto a mí me ha dado magnífico resultado, de que a los alumnos se les invite al final de la clase o se les invite en una clase a asociaciones de ayuda a los pacientes o de problemáticas generales. Por ejemplo, nosotros hemos invitado asociaciones de prevención del aborto, de casas para madres solteras, de casas de adopción, de asociaciones de apoyo a discapacitados, de tanatología, de apoyo a enfermedades genéticas, de apoyo a padres con niños prematuros, con apoyo de ancianos. Hemos invitado a Alcohólicos Anónimos, a Al-Anon, a todo lo que se nos ocurre de que los pacientes tienen problemáticas que repercuten en su salud y que los alumnos, además de dar una receta, les pueden orientar. Por ejemplo, una persona que quiera, ay, perdón, una persona, una paciente que vaya a solicitar un aborto, le puede, si ese médico obviamente es objetor de conciencia o está en contra del aborto, decirle, mira, mi ética no me lo permite, pero si tú gustas, yo te puedo recomendar con casas en que te aceptan
para que tú tengas a tu bebé, o casas que puedes dar en adopción a tu bebé, o puedo hablar con tus padres o con tu novio si tienes grandes problemas con ellos, o si tienes problemas, por ejemplo, para mantenerte, hay asociaciones que pueden ayudarte físicamente, puedes pasar a un sistema de clases virtuales para que no pierdas tus estudios. O sea, dar a los pacientes una ayuda más que la médica. No es, para mi gusto, no es moralmente correcto solamente decir yo estoy en contra del aborto, vete, ¿no? A ver si encuentra a alguien a favor del aborto. No, es ayudarlas en su problemática. Por ejemplo, padres que vemos nosotros que tienen un problema genético, sus hijos, pues entonces orientarlos a algún lugar en donde haya asociaciones para este tipo de problemáticas, ir viendo desde el embarazo cuáles podrían ser las alternativas para esos padres. Eso me ha dado muy buen resultado. Hasta hemos hecho una libretita, claro, de organizaciones mexicanas para que ellos lo puedan tener. Esto es más o menos también lo que dijimos, pero el apoyo legal a la objeción de conciencia es muy importante. Les traigo unos poquitos casos rápidos también de las opiniones de alumnos después que han salido de las carreras, de la carrera de medicina. En mi caso me han escrito, me han hablado porque ya están en las residencias. Un caso rápido. Dice, doctora, un gusto saludarla, no sé si se acuerde de mí, soy menganita de la segunda generación, recuerdo mucho sus clases ahora que estoy en mi servicio social. La verdad nunca pensé que ahora es en lo que más pienso. Hay muchos problemas por acá. Ahora tengo una paciente que quiere abortar, es joven y sinceramente ya no desea ese bebé. Yo le platiqué de las casas de ayuda para ver si se les puede ayudar con lo que nos platicó usted de hospedaje, trabajo, control prenatal, posibilidad de darle una adopción. Está interesada, nadie le había ofrecido ayuda. Ya le di la dirección, espero siga conmigo porque quiero ayudarle a ella y a su hijo. Gracias por el directorio que nos dio. Recuerde que la quiero mucho, sus enseñanzas siempre la tomo en cuenta. Otro caso, dice, doctora, el motivo de este mail es para preguntarle su opinión sobre el dilema ético en que me topé en los últimos días. Lo que yo quiero, de ser posible, es que usted me pueda ayudar con algunas razones contundentes de por qué las decisiones tomadas por la mesa directiva de mi hospital son inmorales y para nada éticas, más aún tomando en cuenta que uno de los objetivos de la institución es rescatar valores fundamentales en el ser humano. A decir verdad, me sorprendió mucho que hayan procedido de esa forma. Mi idea es pedir cita y hablar directamente con la mesa directiva y exponerle esas razones, como bien concretas, porque no pretendo que lean bibliografía especializada, porque no lo van a hacer, y sobre todo porque se nos acaba el tiempo. Estoy decidida a hacer lo que pueda. Y si bien no estoy segura de que mi intervención sirva de algo, es un asunto de conciencia y creo que es mi deber exponerles mi desacuerdo. Esta es una actitud muy importante para estos alumnos. Otro caso dice, hola doctora, no sé si se acuerde de mí, soy de la generación X. Bueno, este día de ayer publicaron en el diario El País una nota en donde dicen que la Federación Internacional de Ginecología ha descubierto una pastilla de emergencia que no es abortiva, que espesa el moco y que no existe fecundación. Me gustaría saber usted qué opina desde el punto de vista ético, científico, totalmente laico. Si me puede mandar textos que alguna vez revisamos o algunos documentos sobre el embrión desde la ética personalista y si existen argumentos fuera de ellos, pues también le agradezco y le dejo la liga del artículo que le comento. Ya no vamos a ver este caso, pero a lo que vamos con esto. La ética tiene su tiempo. Estos son exalumnos ya. Y cuando se enfrentan a problemas, recuerdan que eso lo vieron, recuerdan que no le dieron mucha importancia, pero que ahora es importante. Entonces, cada persona tiene un tiempo de reflexión. La enseñanza es una semilla que puede germinar en terreno fértil para algunas personas, pero otras es difícil y en algunas personas pues no habrá cambio. Pero si no habrá cambio, no podrán alegar que no tuvieron conocimiento. Porque es importante la ética en la vida, porque ese sentido de vida nos lo dice, por ejemplo, Víctor Frankl, que se da un vacío en el interior y la absurdidad de la vida
con una incapacidad para sentir las cosas y los seres cuando se frustra la trascendencia. Y todos nosotros somos seres trascendentes. Si no somos trascendentes, caemos en la tristeza, en la melancolía, en la angustia, en la toma de sustancias como el alcoholismo y pues obviamente evitamos estar solos y exacerbamos la libido, la voluntad de poder, de placer, de sexo, de apatía y de desvinculación con la sociedad. Víctor Frank nos dice, la trascendencia es importante, por lo tanto, se siente la trascendencia haciendo actos de trascendencia, o sea, no se siente espontáneamente, se siente la trascendencia porque hemos hecho actos trascendentes. Por lo tanto, hay que motivar a que las personas hagan actos. Como conclusión, podríamos decir que la enseñanza de la bioética es posible, pero teniendo en cuenta las limitaciones propias de las circunstancias y la libertad humana. Transmitir conocimientos es una parte importante, pero lo más importante es la parte autoeducativa del alumno, para que forme una jerarquía de valores morales que correspondan a su verdadera vocación. El desarrollo moral es un proceso que puede requerir acompañamiento y consejo y que no se finaliza cuando termina un programa, porque es de toda la vida. El ejercicio de la salud está enmarcado en el compromiso de beneficencia, de la amistad, que es el verdadero sentido profesional. Y esto es una parte que sí, efectivamente, nos ayuda en el campo de la ética. Los logros científicos son apreciados y obligados en la relación médico-paciente, pero nada puede sustituir a la palabra gracias, que sale del corazón de un paciente y que proviene de una relación interhumana, una relación ética. Y esto lo van a experimentar todos nuestros alumnos, en donde en el momento en que el primer paciente le diga gracias, doctor, se le va a quedar grabado para el resto de su vida. Y esperemos que eso lo motive para ser cada vez mejor profesional y humano. Quienes nos dedicamos a la docencia apostamos por la inteligencia y la libertad de nuestros alumnos, porque ellos sabrán distinguir actos operativamente adecuados de inadecuados, porque educar es hacer crecer y esa es la parte más importante de todas las profesiones. Así que en el ejercicio de las ciencias de la salud cultivamos la vocación, que es una oportunidad de trascendencia y de felicidad. Y eso realmente es lo más que puede aspirar un profesor hacia el bien de su alumno. Pues muchas gracias.